Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados colegas, médicos internistas y todos los que nos acompañan en este momento en nuestra sesión académica de esta semana. Para el Colegio de Medicina Interna y su mesa directiva, es un gusto tenerlos de nueva cuenta, atentos a estas sesiones que organizamos con mucho gusto para ustedes. El día de hoy abordaremos un tema que se titula Manejo perioperatorio de diabetes mellitus tipo 2. Y creo que, bueno, parte fundamental de la labor del médico internista es precisamente eso, el manejo perioperatorio de todos los pacientes. Y bueno, la diabetes en la actualidad, pues sabemos que es prácticamente una epidemia y bueno, muchos de los pacientes que tenemos que valorar que entran a alguna cirugía, pues son portadores de esta enfermedad. Por ello es muy importante tener ciertos puntos claves en consideración para poder hacer el mejor manejo en este tipo de pacientes. Para ello, contamos con un invitado, el doctor Israel Morales Ortiz. Él es médico internista, colegiado y por supuesto certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Actualmente es profesor de pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Universidad de Anáhuac, y también forma parte de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias, así como del Grupo de Trabajo de Ventilación Mecánica Avento e Icarus Ultrasonido en el paciente en estado crítico. Y bueno, un experto en este tema nos compartirá sus conocimientos en esta noche. Muchísimas gracias, doctor Morales, por acompañarnos. Y bueno, adelante, por favor. Muy buenas noches. Eh, Soy el doctor Rodrigo Morales, soy médico internista. Agradezco al Colegio de Medicina Interna de México por brindarme la oportunidad de poder platicar con ustedes el día de hoy de un tema muy interesante, que es el manejo perioperatorio del paciente con hiperglucemia. Originalmente, la charla iba a tener el título del manejo perioperatorio del paciente con diabetes tipo 2, pero vamos a ver que no solamente los pacientes con diabetes presentan hiperglucemia durante el evento perioperatorio. Entonces, existe otra entidad que se conoce como hiperglucemia de estrés, que también incrementa el riesgo de desenlaces adversos en pacientes que presentan elevación de glucosa durante prácticamente el evento quirúrgico, antes, incluso después del mismo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Bueno, esta charla tiene distintos objetivos que son los que tenemos que abordar. Número uno, demostrar que es muy importante el control glucémico en el paciente que va a ser sometido a una cirugía. Ya dijimos antes, durante y después del evento quirúrgico para evitar eventos adversos y que no incremente el riesgo, sobre todo, de que el paciente pueda incluso eh, fallecer, ¿no? Alrededor de ese evento. Luego, establecer el protocolo estandarizado para que el paciente pues tenga un buen control de su glucosa el perioperatorio. ¿Por qué? Porque si bien la evidencia actual es muy heterogénea, vamos a ver que todos los hospitales deberían de tener un protocolo ya bien definido sobre cuáles van a ser las metas de control en estos pacientes para llevarlos pues a un mejor control y evitar pues todas las complicaciones que puede implicar que el paciente esté descontrolado de la glucosa en este contexto. Número tres, hay que demostrar que las metas de glucosa deben ser realistas, alcanzables y sobre todo seguras, porque muchas veces queremos ser muy estrictos en las metas de control del paciente que tiene diabetes o tiene hiperglucemia de estrés y que va a ser sometido a un evento quirúrgico, pero vamos a ver que irnos a los extremos, o sea, mantenerlos con glucosas demasiado altas o tenerlos con glucosas demasiado bajas, pues incluso eso va a ser deleterio para la salud del paciente. Y sobre todo concientizar a todo el personal que interviene en el manejo del paciente que va a ser sometido a una cirugía y que está con hiperglucemia en ese momento para que se indique un tratamiento adecuado, ya sea el anestesiólogo, el internista, el mismo cirujano, incluso el personal de enfermería, que es quien aplica los medicamentos, quien está prácticamente ahí en la cabecera del paciente, para que se logre un control glucémico adecuado y el paciente pues no
incremente su estancia hospitalaria, porque esto también pues le va a acarrear algunas consecuencias no benéficas. Sabemos que la diabetes es la enfermedad endocrinológica más prevalente a nivel mundial. Por abajo de ellas, pues se encuentra la dislipidemia, la obesidad, los problemas tiroideos, principalmente el síndrome de hipofunción tiroidea, pero realmente estamos hablando de una entidad clínica o de un síndrome que actualmente tiene una prevalencia de 8.6% en cuanto a la población mundial. Si eso lo traspolamos a números totales, actualmente existen en el mundo 640 millones de personas que padecen diabetes y por lo tanto, pues tenemos que actuar de alguna forma para disminuir el riesgo en esta población. También si tomamos en cuenta que una de cada dos personas con diabetes no sabe que tiene la enfermedad, pues probablemente la prevalencia de esta enfermedad sea el doble. Y vamos a ver que cada 7 segundos una persona fallece por complicaciones asociadas a la diabetes, principalmente de origen cardiovascular. Ahora, se estima que para el 2050 haya más de 1.300 millones de personas en el mundo con este síndrome. Y si tomamos de nuevo en cuenta que uno de cada dos personas no va a saber que tiene la enfermedad, probablemente estemos hablando de 2.600 millones de personas para el año 2050. Entonces, esto es alarmante. Y debido a estas prevalencias, debido pues a toda esta información, a lo que pues nos atañe como médicos, pues debemos de conocer a profundidad el tratamiento perioperatorio de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque pues la mitad de las personas con diabetes van a requerir una cirugía a lo largo de su vida, independientemente del tipo de evento quirúrgico que sea. De estos pacientes que van a requerir un evento quirúrgico, uno de cada cuatro va a requerir una cirugía de índole cardíaco. Y el problema no es ese, el problema es que en cuanto a esas cirugías cardíacas, el 5.2% de los pacientes pues no se va a conocer con la enfermedad y se va a diagnosticar prácticamente durante su protocolo perioperatorio. Y en el caso de los pacientes, igual, que no se conocen con diabetes, de todas las cirugías no cardíacas, el 30% se va a diagnosticar durante el periodo perioperatorio. Y esto es muy peligroso porque los pacientes con diabetes que se diagnostican en ese momento, o más bien en el contexto de su valoración perioperatoria, pues van a tener peores desenlaces que aquellos que ya se conocían con la enfermedad y que ya tenían pues cierto control metabólico y cierto arsenal terapéutico como parte pues de sus medidas de control metabólico. Ahora, hay que tener en cuenta que no toda hiperglucemia es diabetes, pero todo paciente que presente niveles de glucosa elevados durante la estancia hospitalaria o incluso previo a ingresar al hospital para su cirugía, pues se deben de controlar. ¿Por qué? Porque sabemos que la hiperglucemia durante la hospitalización es sumamente frecuente. Aproximadamente el 40% de todas las personas que están hospitalizadas y que van a ser sometidas a una cirugía presentan cierto grado de hiperglucemia. El problema es que cuando estos niveles de glucosa no se controlan, pues incrementa el tiempo de hospitalización, también aumenta el riesgo de infecciones, sobre todo posquirúrgicas y de la herida quirúrgica, lo cual va a generar que el paciente desarrolle sepsis, choque séptico, y esto puede llevarlo a la muerte. Aumenta el riesgo cardiovascular. En aquellos pacientes que entran a cirugía cardíaca, hay mucha información que nos dice que el estar descontrolados o tener glucosas por arriba de 110 miligramos por decilitro durante su estancia hospitalaria incrementa las zonas de isquemia miocárdica, aumenta el riesgo de evento vascular cerebral o incluso de descompensación por insuficiencia cardíaca. Por eso en estos pacientes las metas de control suelen ser más estrictas. Y también aumenta el riesgo y la incidencia de lesión renal aguda. Recordemos que la lesión renal aguda por sí misma incrementa un 40% la mortalidad en los pacientes que se encuentran con esta condición. Y sobre todo aumenta los costos de hospitalización y confiere un peor pronóstico a este grupo de pacientes. Todos aquellos pacientes que tienen diabetes tienen una probabilidad
de 3 veces más, o sea, un riesgo relativo de 3 veces más de requerir hospitalización que alguien que no tiene diabetes. La simple enfermedad va a incrementar el riesgo de requerir hospitalización por cualquier causa y que esto pues sea un factor de mal pronóstico e incluso puede aumentar su mortalidad. También el 20% de todas las altas hospitalarias se asocian con ciertos niveles de hiperglucemia y el 30% de los pacientes que estuvieron hospitalizados por un evento quirúrgico y que presentaron hiperglucemia van a requerir 2 o más hospitalizaciones al año siguiente de su egreso del hospital. Todo paciente hospitalizado o que va a ser sometido a un evento quirúrgico, no importa si es ambulatorio o durante su hospitalización, debe tener en su expediente un registro de hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir clasificar al paciente en 3 categorías. Un paciente que ya se conocía con diabetes y que lleva cierto grado de control, pero que nos va a permitir la hemoglobina glucosilada ver qué tan controlado está e incluso poder planear con qué tratamiento lo vamos a mandar al alta. Otro grupo de pacientes que van a ser aquellos que no se conocían con la enfermedad y que nosotros vamos a diagnosticar en ese momento, que ya vimos que en el contexto perioperatorio son los que tienen tal vez peor pronóstico y más riesgo de desenlaces adversos, y aquellos pacientes que no son diabéticos, pero que nos llama la atención que pues están elevando sus niveles de glucosa durante la hospitalización, pero la hemoglobina glucosilada sale en niveles normales. Eso se conoce como hiperglucemia de estrés. Ahora, ya comentamos que es de suma relevancia controlar al paciente en el periodo perioperatorio. Y estas son algunas de las razones también por las que tenemos que llevar al paciente a metas de control. Número uno, porque dijimos que incrementa la mortalidad, vean, hasta en un 50%, el riesgo de infecciones respiratorias como neumonía o infecciones de vías urinarias complicadas, hasta 2 o 3 veces más, infección del sitio quirúrgico, el desarrollo de sepsis, choque séptico e incluso la muerte, incrementa el riesgo de cardiopatía isquémica 2 veces más y de lesión renal aguda que ya habíamos comentado. Las metas deben ser eh, seguras, ¿no? Muchas veces cuando el paciente ya está en quirófano y es sometido a la anestesia, va a ser muy complicado saber si durante el evento anestésico nos hace hipoglucemia o no. ¿Por qué? Pues porque está bajo efecto de fármacos. Y si no estamos al pendiente de eso, probablemente, sobre todo en pacientes que tienen más de 20 años de la enfermedad, me refiero a la diabetes, pues ellos nos van a hacer algo que se llama hipoglucemia inadvertida. Eso quiere decir que no van a pasar por esa fase adrenérgica y colinérgica que nos va a avisar que el paciente está haciendo hipoglucemia, por ejemplo, que el paciente empieza a hacer taquicardia, que veamos alteraciones en los signos vitales, porque prácticamente su sistema nervioso autónomo ya está dañado por la hiperglucemia crónica. Y ese paciente se va a saltar esa fase de descarga adrenérgica y colinérgica y se va a ir directamente a la neuroglucopenia. Y el problema es que va a pasar inadvertida esta hipoglucemia. Puede hacer que el paciente tenga una crisis epiléptica durante el evento anestésico, va a disminuir las probabilidades de que el paciente se despierte más rápido, ¿no? De la anestesia, o sea, va a ser un retraso en el despertar. El paciente va a estar persistentemente somnoliento y el problema aquí es que recordemos que el cerebro, pues prácticamente se nutre o de glucosa o de cuerpos cetónicos, pero el consumo de glucosa del cerebro es muy alto, alrededor de 300 miligramos en 24 horas perdón, por hora, 300 miligramos por hora. Entonces, con 15 minutos que el cerebro esté sin flujo de glucosa, probablemente quede con daño neurológico irreversible. Eso se llama encefalopatía metabólica por hipoglucemia y puede quedar ya con secuelas que no permitan que el paciente pueda despertar. Ahora, estamos hablando de la hiperglucemia de estrés. El mismo evento quirúrgico, la respuesta metabólica al trauma, la síntesis de citocinas inflamatorias por el daño a los tejidos, el propio ayuno,
los fármacos, van a provocar que incremente la cantidad de hormonas contrarreguladoras en sangre, principalmente cortisol y adrenalina. Esto va a provocar que a su vez incremente la producción endógena de glucosa a nivel hepático. Eso se conoce como gluconeogénesis, ¿sale? Además, va a haber disminución de la captación de glucosa por los tejidos periféricos. Eso es lo que conocemos como resistencia a la insulina. Si se está produciendo más glucosa eh, a través del hígado y no se está captando por los tejidos periféricos, pues esto va a perpetuar la hiperglucemia en ese tipo de pacientes. El cuerpo humano y los tejidos que normalmente utilizan glucosa, pues tienen que echar mano de algún tipo de energía y se va a llevar a cabo la lipólisis. Esa lipólisis al final nos va a dar como consecuencia o como producto cuerpos cetónicos. Y el paciente que se queda en ayuno, que va a ser sometido a un evento quirúrgico, que está bajo estrés, pues nos pudiera hacer incluso alguna cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglucémico. También la hiperglucemia de forma crónica y más en el evento perioperatorio, va a incrementar la respuesta inflamatoria, va a promover la disfunción endotelial y el problema es que el paciente va a estar en un ambiente protrombótico y esto incrementa el riesgo, las probabilidades de que el paciente nos haga una trombosis venosa profunda, un evento vascular cerebral, una tromboembolia pulmonar y que esto, la verdad, no llegue a buen puerto. Ahora, ¿cuáles son las metas que nos propone la evidencia actual para manejar a un paciente en el perioperatorio? Pues si bien no hay un consenso como tal, las metas más aceptadas son una glucosa entre 140 y 180. En cierto grupo de pacientes, como los pacientes cardiópatas o que van a ser sometidos a un evento quirúrgico, se prefieren metas entre 90 y 110, pero con el riesgo de que el paciente presente hipoglucemia. Por lo tanto, vamos a decir que la meta más aceptada actualmente es entre 140 y 180. Todo lo que esté arriba de esa meta pues aumenta el riesgo de complicaciones y todo lo que esté abajo de esa meta aumenta el riesgo de hipoglucemia y que el paciente también tenga cierto grupo de complicaciones. Entonces, también les comentaba, es importante que en el expediente tengamos una hemoglobina glicada al ingreso o en la valoración preoperatoria incluso, cosa que muchas veces no tomamos en cuenta. Si ustedes revisan los expedientes de sus pacientes valorados, eh, para una cirugía, pues van a encontrar que muy pocos tienen una hemoglobina glucosilada. La mayoría pues tiene los laboratorios que normalmente se utilizan, una química sanguínea, tiempos de coagulación, una biometría hemática, electrolitos, pero muy pocas veces le ponemos atención a los niveles de glucosa y sobre todo de hemoglobina glucosilada. Todo aquel paciente que presente niveles de hemoglobina glucosilada persistentemente elevados por arriba del 9% o glucosas también persistentemente elevadas por arriba de 200 miligramos por decilitro, son pacientes que probablemente por ese pobre control glucémico estén expuestos a complicaciones metabólicas agudas y se puedan presentar en el periodo del evento quirúrgico. Por lo tanto, cada 1% de hemoglobina glucosilada que está por encima del 9% va a aumentar el riesgo de desenlaces adversos hasta en un 40%. De ahí la importancia de que todo paciente tenga en su expediente una hemoglobina glucosilada. Lógicamente, aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, con anemia, con displasias sanguíneas, pues este tipo de em, pues sí, de laboratorios no, o de marcadores de control glucémico, pues no van a ser tan confiables. Ahora, en aquellos pacientes que se encuentran bajo un control glucémico, pues más, más bajo, o sea, que estén entre 6 y 8% de hemoglobina glucosilada, ¿no? Más aceptable, o que tengan entre glucosa entre 100 y 180 miligramos por decilitro, pues se pueden programar para cirugía sin ningún problema con pues la idea de que probablemente no presenten complicaciones agudas porque están, si bien no bajo metas de control, pues con glucosas y hemoglobinas glucosiladas aceptables para poder ser intervenidos. Entonces, los extremos son peligrosos. Aquellos pacientes que tienen hemoglobinas glicadas por abajo del 5% o que están con niveles de glucosas por abajo de 60, pues también son pacientes que corren mucho riesgo, sobre todo de hacer hipoglucemias sostenidas
como les comenté, sobre todo durante el evento anestésico, de tener daño neurológico irreversible, de hacer crisis epiléptica, de no despertar de la anestesia, de estar todo el tiempo con somnolencia. Entonces, estos pacientes deben de ser igual reprogramados hasta que pues aquel factor que le está provocando la hipoglucemia se pueda controlar. ¿Qué pasa con los medicamentos vía oral en el paciente que va a ser sometido a alguna cirugía? Si bien la evidencia actual no nos da pausas o pautas muy homogéneas sobre el uso de los medicamentos vía oral, en general, todos los medicamentos vía oral se suspenden un día antes del evento quirúrgico. Existen algunas excepciones de las que vamos a hablar a continuación, ¿no? Por ejemplo, el British Journal of Anesthesia nos dice lo siguiente: las biguanidas, las sulfonilureas, por ejemplo, los inhibidores de la DPP4, son medicamentos que se suspenden un día previo al evento quirúrgico. En el caso de los inhibidores de la DPP4, incluso algunas sociedades nos dicen que los podemos continuar. En el caso de los ISGLT2, vean cómo nos dicen que los suspendamos de 3 a 4 días previos al evento quirúrgico. ¿Por qué motivo? Pues porque estos son fármacos que predisponen a los pacientes a cetoacidosis diabética normoglucémica, que es una entidad clínica a veces muy difícil de diagnosticar si no la sospechamos. Por lo tanto, estos medicamentos sí deberían de suspenderse por lo menos 3 a 4 días previo al evento quirúrgico. ¿Qué pasa con los análogos del receptor del GLP-1? Son fármacos inyectables no insulínicos que se asocian a disminución del vaciamiento gástrico. Y en el contexto de un paciente con diabetes de larga evolución, lo más seguro es que el paciente ya curse con cierto grado de gastropatía diabética. Eh, pero no hay evidencia actual que nos diga que tenemos que suspenderlos con pues mucho tiempo de anticipación y que incluso no hay evidencia que nos diga que aumentan el riesgo de vómito o de que el paciente pues se vaya a broncoaspirar durante el evento quirúrgico. ¿Cuándo los vamos a suspender? Pues depende del fármaco. Si el fármaco es un medicamento que se administra semanalmente, pues lo vamos a suspender la semana previa al evento. Si es un medicamento como el liraglutide, que a lo mejor se administra todos los días, pues probablemente tenga que suspenderse un día antes. Entonces ahí depende de la vida media del fármaco y de su posología, el tiempo en el que se va a suspender. ¿Qué nos dicen aquí las guías IPOC? Prácticamente lo mismo. El día previo al evento quirúrgico se toma el fármaco de forma habitual y ellas nos dan a lo mejor información un poquito más completa. Vean cómo nos dice si el paciente se va a ser sometido a un evento quirúrgico en la mañana, pues omitimos la dosis de la mañana. Aquí nos dicen, en el caso de los inhibidores de DP4 se puede tomar normal. Igual aquí vean cómo los análogos del GLP-1 se pueden tomar prácticamente el día del evento quirúrgico. Y ya comentamos, pues depende de la vida media del fármaco, del tiempo de suspensión. Este, pero si el fármaco se está tomando y el paciente va a ser sometido a un evento quirúrgico a lo mejor por la tarde, pues probablemente podamos dar la dosis de la mañana sin ningún problema. Pero en general, la regla en general es que los medicamentos vía oral se suspendan una vez que el paciente entra al hospital. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estas guías? Nos dicen prácticamente lo mismo. Los inhibidores de ADP4 incluso se pueden continuar el día del evento quirúrgico. Y aquí ya empiezan a hablar de las insulinas, ¿no? Normalmente los cirujanos, ¿no? Incluso también muchos médicos internistas, yo me incluyo cuando empecé en este ámbito de las valoraciones perioperatorias, pues suspendemos la insulina porque el paciente se va a quedar en ayuno y tenemos miedo a que el paciente nos haga hipoglucemia. La evidencia actual nos dice que no, que si nosotros suspendemos la insulina en el paciente que se va a quedar en ayuno, pues ese paciente va a seguir haciendo gluconeogénesis hepática, gluconeogénesis renal, va a hacer resistencia a la insulina y lo más seguro es que ese paciente, aunque esté en ayuno, me haga hiperglucemia. Yo necesito la insulina para metabolizar ese sustrato, que es la glucosa que va a estar circulando en sangre y que no se va a poder utilizar.
Por lo tanto, la insulina no se suspende, la insulina se ajusta, ¿vale? Dependiendo del esquema que tenga el paciente, y ahorita vamos a ver qué esquemas pudiéramos encontrar en el paciente que va a ser sometido a una cirugía y cómo vamos a ajustar la dosis de la insulina. Pero la idea en general es esa. La insulina se suspende en el perioperatorio, la respuesta es depende del esquema que tenga el paciente, pero por lo regular la respuesta más aceptada es no se debe suspender porque si no el paciente se puede descompensar. Vamos a ver que la única insulina que se suspende tal vez es la ultra rápida, la que va antes de los alimentos, pues porque el paciente no va a estar comiendo, pero las basales, esas deben permanecer. O incluso si el paciente está muy descontrolado el día del evento quirúrgico, probablemente pudiéramos darle una dosis de insulina ultra rápida, ¿vale? Pero la insulina en el paciente que va a ser sometido a un evento quirúrgico no se suspende. Sobre todo, vamos a quitarnos ese miedo de que porque va a ser hipoglucemia. Les comentaba, el paciente va a seguir haciendo gluconeogénesis, ¿no? Va a utilizar sustratos que no son carbohidratos, ¿no? Aminoácidos, lactato, ácidos grasos libres, pues para producir glucosa. Y el problema es que no va a tener insulina con que metabolizar esa glucosa. El paciente va a hacer glucogenólisis hepática. El glucógeno que ya está en el hígado, como no hay insulina, pues se va a liberar a la sangre en forma de glucosa y eso va a perpetuar la hiperglucemia. Ahora, el paciente, pues en el hepatocito tiene triglicéridos y estos se van a hidrolizar y se van a liberar a la sangre como ácidos grasos libres y glicerol. Y ya dijimos, esto va a entrar a el ciclo de Krebs, bueno, primero a la beta-oxidación, se va a sintetizar acetilcoenzima A con el objetivo de entrar al ciclo de Krebs y generar NADH, FADH y después ir a la cadena de transporte de electrones para generar ATP, pero el problema es que el ciclo de Krebs va a colapsar y el paciente lo que va a hacer es mandar toda esa acetilcoenzima A la formación de cuerpos cetónicos. Es un paciente que se queda en ayuno, que va a ser sometido a un evento quirúrgico, y que no se le va a estar aplicando insulina, nos puede hacer una cetoacidosis diabética. Entonces, así justificamos que efectivamente no se debe suspender la insulina en un paciente que va a ser sometido a un evento quirúrgico. Yo suspendo la insulina, mi paciente entra en inanición, empieza a hacer catabolismo, gluconeogénesis, ¿no? Generación de cuerpos cetónicos, la hiperglucemia se perpetúa y pues nos da todas las complicaciones de las que ya hablamos. Infecciones, retraso en la cicatrización, trastornos en los electrolitos, principalmente asociados al sodio, o incluso una crisis hiperglucémica. En general, las consideraciones para usar insulina es no se suspende, se ajusta la dosis dependiendo del tipo de esquema que tenga el paciente. Entonces la basal no la suspendemos, bajamos la dosis y el control de la glucosa va a depender pues del tipo de paciente, del tipo de cirugía. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta el peso, la edad, la función renal, la función hepática, si usaba o no insulina ya en casa, si usaba medicamentos vía oral o no. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para ver qué esquema le vamos a dejar y sobre todo eh, qué proporción de la insulina le vamos a ajustar. Vean cómo la insulina de acción intermedia se ajusta a un 50% de la dosis. Ahorita vamos a ver específicamente un ejemplo con esto. Y las prandiales, que son las que se administran antes de las comidas, esas se suspenden el día de la cirugía. Ahora, ¿qué pasa? En aquellos pacientes que tienen alto riesgo de hipoglucemia, la dosis de insulina basal se puede bajar incluso hasta en un 25%, pero vean, aunque el paciente tenga alto riesgo de hipoglucemia, o sea, el paciente muy delgado, un paciente con sarcopenia, un paciente con enfermedad renal o hepática, pues son pacientes que incrementan el riesgo de hipoglucemia, pero no se suspende, se tiene que bajar hasta un 25%, ya sea la noche anterior del evento o la mañana del evento quirúrgico si se va a operar en la tarde o en la noche. Si en el ayuno, el día de la cirugía, mi paciente amanece con 200 de glucosa o más, entonces le puedo administrar una insulina de acción rápida con el 50% de la dosis que el paciente ya usaba antes de que pues fuera a entrar a quirófano, ¿no?
Pues vamos a empezar a ver un poco sobre los esquemas que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Y el paciente, pues normalmente debe tener una insulina basal, ¿no? Que le controle la glucosa basal, que todo el tiempo está sintetizando su hígado. ¿Cuál podemos usar? La que sea, o la que tengamos. La argina, de Temir, de Gludec, incluso NPH. Si bien NPH se considera una insulina intermedia, pues sigue siendo una insulina basal y se puede utilizar una sola vez al día, siempre y cuando no supere las 20 unidades. Superando las 20 unidades, por consenso, se sugiere dividirla 2 tercios en la mañana y un tercio por la noche. Entonces, normalmente las insulinas de acción prolongada, perdón, no deberían de provocar hipoglucemia porque son insulinas que no hacen pico. Su objetivo es controlar la glucosa en el ayuno. Y vean, se aplica la noche anterior al evento o incluso el día de la cirugía, si la cirugía va a ser ya muy tarde o va a ser en la noche. Entonces, vamos a ver el primer régimen, que es el basal bolos proporcionado. La dosis de la insulina, ya dijimos, la tenemos que individualizar, dependiendo del control glucémico de mi paciente, el tipo de cirugía y cuánto va a durar la misma. Ahora, ¿qué vamos a, o cómo está constituido el esquema basal bolos? Por una insulina que dura prácticamente las 24 horas, que va a controlar la glucosa del ayuno, que está sintetizando el hígado, y 3 bolos uno antes de cada alimento para cubrir la glucosa postprandial. Entonces, si mi paciente tiene un esquema basal bolos proporcionado y está bien controlado, está en metas de control entre 140 y 180 y no tiene factores de riesgo para hacer mi hipoglucemia, yo le voy a dejar el 100% de la basal. Dijimos, suspendo los bolos, pero dejo el 100% de la basal. En este caso, tenemos 60 unidades como dosis total, pero 30 son de glargina, o sea, de basal, y las otras 30 están divididas en 3 bolos. 10 unidades, por ejemplo, de lispro antes del desayuno, 10 antes de la comida y 10 antes de la cena. Entonces, yo no tomo en cuenta las prandiales, me quedo con la basal y le voy a administrar el 100%, o sea, las 30 unidades la noche anterior al evento quirúrgico o el día del evento si la cirugía va a ser muy tarde. Ahora, los bolos preprandiales, ya dijimos, esos no se toman en cuenta, no se administran porque mi paciente pues no va a desayunar, no va a comer, no va a cenar. Ahora, ¿qué pasa en el mismo contexto del basal bolos si mi paciente sí tiene riesgos o factores de riesgo para hipoglucemia? Entonces voy a bajar la dosis a un 75% de la basal. Si mi paciente tiene 30 de basal y yo voy a bajar en un 25% la dosis para que sean el 75%, pues le voy a administrar 22 unidades de insulina, igual, ¿no? La noche anterior o el día del evento. Ahora, ¿pero qué pasa si yo me encuentro un paciente con un régimen basal bolos desproporcionado? Se llama desproporcionado porque la suma de la basal más la suma eh, de los bolos no es equitativa, ¿no? Aquí son 30 y aquí son 18 unidades, por eso no es proporcionado. ¿Qué pasa en este sentido? Si mi paciente no tiene factores de riesgo para hipoglucemia o no me ha hecho hipoglucemia, yo le voy a administrar el 50%, pero ya no de la basal, sino de la dosis total. Si mi dosis total son 48 unidades, la mitad de eso son 24, o sea, el 50% son 24. Y eso es lo que le voy a administrar de insulina a mi paciente. Ahora, ¿puedo tener un paciente con un régimen basal? Claro, ¿no? Aquel paciente que se encuentra más controlado o aquel que tengo con una basal y aparte lo tengo con un esquema de insulina móvil o a requerimiento. ¿Qué pasa con ese paciente? Si yo tengo una dosis total de insulina de 30 unidades y con eso se mantienen metas, pues lo que voy a hacer es que si no me ha hecho hipoglucemia o no tiene factores de riesgo para la misma, lo que voy a hacer es dejarle de un 50 o 75% de esa insulina basal. Si, por ejemplo, yo decido dejarle el 50%, pues le voy a dejar 15 unidades. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si sí tiene factores de riesgo para hipoglucemia o ya me hizo una hipoglucemia antes de que yo lo vaya, o más bien de que el cirujano lo vaya a operar, ¿no? Porque los internistas no operamos, pues yo le administro un 25% de la dosis total, o sea, 7.5 unidades, pero vean, no la suspendo, aunque tenga riesgo factores de riesgo para hacer hipoglucemia. Le dejo solo el 25% de la insulina basal.
Y aquí podemos ver los perfiles farmacocinéticos de los tipos de insulina, ¿no? Las ultrarrápidas, las de acción regular o mal llamada rápida, intermedia, que también se considera una basal, las de acción prolongada o las de acción ultra prolongadas como la de Gludec. Ahora, ¿qué pasa también si tenemos a un paciente con LPH? Cada vez es menos frecuente encontrar a pacientes con LPH durante la hospitalización, pero muchas veces pues es lo único que tenemos, ¿no? Eh, si se está administrando 2 veces al día, la noche anterior al evento quirúrgico, se debe de administrar la dosis completa de la insulina que el paciente le tocaba en la noche. Acuérdense que van a ser 2 tercios por la mañana y 1 tercio por la noche. Si el paciente no va a cenar o no cenó, pues yo voy a disminuir la dosis en un 25% de la dosis que le tocaba en la noche. Entonces, aquí ya cambió, vean, tenemos a la NPH y le tocan 30 unidades como dosis total. Son 20 en la mañana, 10 en la noche, 2 tercios, 1 tercio. Igual, si mi paciente no tiene factores de riesgo para hacer hipoglucemia o no me la ha hecho antes de la cirugía, pues la dosis total va a ser del 100% de la de la noche, o sea, 10 unidades. Pero si pasa lo contrario, mi paciente no cenó, pues yo le voy a administrar un 75% de la dosis nocturna. Si tiene 10 unidades, pues le voy a dejar 7,5 eh, la noche anterior al evento quirúrgico. El día de la cirugía, ¿no? Dado que mi paciente no va a desayunar y probablemente también el almuerzo se lo va a saltar, lo que puedo hacer es reducir la dosis en un 50% de la de la mañana. ¿Ok? Entonces, si tiene 20 unidades por la mañana, pues le voy a dejar 10 de dosis de NPH. Ahora, si mi paciente el día de la cirugía, de hecho, enfermería o nosotros deberíamos de tomarle un hemoglucotest antes de que el paciente baje a quirófano. Si tiene más de 200, le puedo administrar el 50% de la prandial que usaba. A lo mejor mi paciente estaba con un basal bolos no proporcionado, tenía 30 de glargina y tenía 6 antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Pues el día del evento quirúrgico, si me sale con más de 200, lo que puedo hacer es administrarle a lo mejor 3 unidades de insulina lispro, aspártica o glulicina, la que yo tenga, pero que sea ultra rápida, para que no entre al quirófano eh, tan descontrolado. El esquema de requerimiento lo vamos a utilizar tanto en el paciente hospitalizado como en el paciente que ya está en quirófano. Ahorita vamos a ver porque hay dos vertientes, ¿no? Una, manejar al paciente con insulina subcutánea durante el evento quirúrgico y la otra es con infusión de insulina intravenosa. Ese es el esquema que está descrito, que se llama esquema móvil o esquema requerimiento y se divide en tres. Un paciente que tiene sensibilidad usual a la insulina, o sea que no tiene ni factores de riesgo para hacer hiper ni hipoglucemia, un paciente que tiene muchos factores para hacer resistencia a la insulina, o sea que el paciente que está séptico, el paciente que tiene aminas vasopresoras, el paciente que está a lo mejor con esteroide, o el paciente muy obeso, o sea, tiene muchos factores de riesgo para hacer hiperglucemia. O que el paciente que es muy sensible, ¿no? Que es un paciente adulto mayor, que está sarcopénico, que tiene falla renal, falla hepática, y con dosis más baja de insulina nos puede hacer hipoglucemia. Entonces, el paciente que ya estaba con esta escala suplementaria, móvil o de corrección de insulina, pues la podemos usar para corregir la glucosa, que está con más de 200 el día de la cirugía. O sea, pueden ser las dos pautas, pasarle el 50% de la dosis de la prandial que tenía el día de ayer, o dependiendo de los niveles de glucosa, por ejemplo, si la enfermera nos dice, o el enfermero, doctor, doctora, no sé, don Pedro está con 210, pues nos podemos guiar en base a esta tabla para ver cuánto le vamos a administrar y con eso poderlo pasar a quirófano. ¿Qué pasa si por alguna razón mi paciente no ha pasado quirófano? Cosa que sucede muy frecuentemente, lleva más de 12 horas ya en ayuno, pero no le queremos dar de comer porque pues probablemente si le damos de comer, pues sí nos informen que ya va a pasar y cosas que pasan en un hospital. Pues si mi paciente tiene más de 12 horas de ayuno, eh, y tiene menos de 200 de glucosa, cuando yo pues ya lo voy a bajar al quirófano, pues le puedo administrar glucosa al 5% entre 50 y 75 mililitros por hora, pues para evitar que nos vaya a hacer hipoglucemia. Nada más aguas con la sobrecarga de líquidos, sobre todo en aquellos pacientes cardiópatas. ¿Ok?
Y esto que vamos a hablar a continuación, pues tal vez le compete un poco más al cirujano, al anestesiólogo, que son los médicos que están prácticamente cuidando del paciente durante el evento quirúrgico. Em, Previo a la inducción anestésica, siempre se tiene que tomar una glucosa al paciente. Y sobre todo aquellos pacientes que no hubo oportunidad de tamizarlos, que tienen factores de riesgo para diabetes, que no se conoce si son diabéticos o no, pero han estado con hiperglucemias, pues entonces yo tengo que estar monitorizando su glucosa cada hora o incluso cada 2 horas. ¿Sale? Entonces, si ya durante el evento quirúrgico el paciente me empieza a hacer glucosas muy altas, en dos mediciones continuas, separadas entre 30 y 60 minutos, o va ascendiendo los niveles de glucosas, entonces lo tengo que estar tratando, tengo que estar corrigiendo esa glucosa con, pues, el esquema móvil de insulina con un análogo de acción rápida. Ya dijimos la meta, actualmente pues más aceptada es entre 140 y 180 y con eso pues se ha demostrado disminuir la mortalidad sin incremento del riesgo de episodios de hipoglucemia. Ahora, ¿cómo voy a tratar al paciente ya durante el evento quirúrgico? ¿Con insulina a requerimiento o con insulina infusión intravenosa? Pues si mi paciente tiene cualquier factor de este lado, tiene que ser infusión intravenosa. Si la cirugía se va a prolongar por más de 4 horas, si durante el evento quirúrgico mi paciente está con cambios hemodinámicos, está con inotrópicos, con vasopresores, si mi paciente está muy hipoperfundido, tiene datos de choque, está perdiendo sangre de forma importante, estamos recambiando volumen intravascular de forma continua, está con cambios de temperatura o incluso hipotermia, está críticamente enfermo, si mi paciente ya estaba a lo mejor en medicina interna o en la terapia intensiva, en urgencias con insulina intravenosa, o persistentemente está con glucosa arriba de 180, no hay de otra, infusión intravenosa. Si mi paciente no tiene lo que acabamos de mencionar, está estable, podemos manejar la glucosa con insulina subcutánea a requerimiento. Normalmente, pues se sugiere hacer un aforo de 100 unidades en 100 mililitros de salina a 0,9%, administrarle al paciente potasio, porque la insulina lo va a internalizar y nos va a generar hipocalemia, y bicarbonato, estarlo también administrando y vigilando cada 4 horas. El paciente también vamos a estar administrando dextrosa al 10% de 30 a 50 mililitros por hora, pues para tener un sustrato que metabolizar también con la insulina y lograr un flujo metabólico basal de 4 miligramos por kilo por minuto. Ahora, una vez que ya preparamos nuestra infusión, ¿cuál va a ser la dosis inicial? Hay una fórmula que está descrita para la dosis inicial de insulina del paciente perioperatorio, que es la glucosa que se le tomó previo a la inducción entre 100. Y eso nos va a dictar la dosis inicial de infusión. Si mi paciente previo a la inducción yo le tomé una glucosa y estaba en 190, pues lo voy a iniciar 1,9 y lo voy a redondear a 2 unidades de inicio. Pero durante ya el evento quirúrgico yo voy a estar modificando las dosis. Si se mantiene en meta, pues no cambio y así me mantengo. Si mi paciente se empieza a descontrolar, tiene glucosas de más de 181, pero abajo de 210, pues le voy a aumentar esta velocidad de infusión, ¿no? Vean cómo si tiene más de 240, le puedo aumentar hasta 0,2 unidades por kilo por hora. El objetivo es que estemos vigilando si baja menos de 30 de glucosa o sube más de 30 y con eso ir valorando los cambios en la infusión. Si mi paciente de plano ya me está haciendo hipoglucemia, pues lo que puedo hacer es o no iniciar la infusión o si ya la tengo suspenderla y por ejemplo vean si está entre 91 y 109, pues reinicio la mitad a lo que tenía previamente y si vuelve a ser mayor de 180. Si de plano me está haciendo hipoglucemias severas, pues lo que voy a hacer es aumentar la tasa metabólica y voy a aumentar el flujo de glucosa que le estoy administrando, ¿no? Incluso de 15 a 30 gramos, que son 150 a 300 mililitros de glucosa al 10%. Este es otro tipo como de nomograma, ¿no?
donde podemos igual observar, ¿no? Si el paciente está en meta, pues ya no lo muevo, pero si está subiendo la glucosa, pues incremento. En la tabla anterior veíamos, digamos que el cambio en la dosis por unidades por kilo por hora. En este caso nos marcan las unidades totales, ¿no? Si mi paciente está entre 181 y 210, pues le subo una. Si empecé con dos y a la siguiente hora tiene 190, pues ahora le voy a poner tres y así sucesivamente. Y lo mismo vamos a hacer si el paciente hace hipoglucemia. Le vamos a administrar dextrosa. Aquí nos manejan dextrosa al 50%, aunque lo ideal es que usemos dextrosa al 10%, porque hay evidencia actual de que la dextrosa al 50%, aparte de que es hiperosmolar, va a inhibir la gluconeogénesis hepática, la glucogenólisis, y en cuanto se pase el efecto de esta glucosa, mi paciente nos va a hacer una hipoglucemia de rebote. Entonces es mejor dejar la infusión con glucosa al 10%. Ahora, ¿cómo va a ser la transición de insulina intravenosa subcutánea? Pues una vez que mi paciente ya esté más estable, voy a sumar las unidades de insulina en las últimas 8 horas. Por ejemplo, si tiene 37 unidades en las últimas 8 horas, el 70% va a ser de basal, en este caso glargina, y el 30% va a ser de una insulina ultra rápida dividida entre 3. Por lo tanto, si mi dosis total es de 37, va a quedar 26 unidades de glargina y 11 unidades de insulina, por ejemplo, Lispro, 4 pre-desayuno, 4 pre-comida y 4 pre-cena. Lógicamente, si mi paciente ya está comiendo. La infusión no se suspende, porque si no mi paciente puede hacer hiperglucemia de rebote, solamente inicio la basal y una vez que yo ya sé que la basal debe estar haciendo efecto, porque por ejemplo la glargina tarda 4 horas, entonces ya puedo suspender la infusión y seguir vigilando a mi paciente con glucometría cada 4 horas. ¿Qué pasa con los sistemas de infusión continua de insulina? Pues no hay evidencia de que pues se deban de usar en el paciente perioperatorio. Esto tal vez cambie con los años, pero por lo pronto no están indicados en el paciente perioperatorio. Ya dijimos, tenemos que evitar la hipoglucemia, sobre todo la hipoglucemia severa, que es la que va a poner en riesgo la vida del paciente. Si el paciente eh, previo a la cirugía o después de la cirugía nos hace hipoglucemia, pues también está descrito dejarle glucagón. Glucagón, pues es un fármaco complicado de conseguir. Existen dos presentaciones, una que es inyección intramuscular o subcutánea, ¿vale? Que viene en prejeringas para administración de 1 miligramo, o también existe la presentación intranasal, que nos va a aportar 3 miligramos de glucagón. La única contraindicación es que el paciente sea hepatópata, porque pues el objetivo del glucagón es generar glucogenólisis, y si mi paciente no tiene un hígado funcional, pues lo más seguro es que no vaya a responder. O administrarle de 15 a 30 gramos de dextrosa, ¿sale? Que son de 150 a 300 mililitros de dextrosa al 10%, ya no al 50%, por lo que comentamos, al 10%. Y una vez que ya mi paciente salió de quirófano, que ya se encuentra estable, tenemos que mantener la misma meta y estar monitorizando a mi paciente como lo habíamos estado haciendo. La mayoría de los pacientes, una vez ya estando en piso, ¿no? Ya pueden iniciar su régimen de tratamiento antes del evento quirúrgico, el que llevaban antes del evento quirúrgico, y la infusión de insulina, ya dijimos, se suspende hasta que empieza a hacer efecto la insulina de acción prolongada. ¿Sale? Ya prácticamente para llevar a casa, la hiperglucemia en el perioperatorio se relaciona de forma lineal con complicaciones y enlaces adversos. Por lo tanto, todo paciente con hiperglucemia, sea de estrés o sea en el contexto de un paciente con diabetes, se debe controlar. No toda hiperglucemia es diabetes, pero todo paciente con hiperglucemia debe de estar en metas. La hemoglobina glucosilada aún no es una herramienta indispensable en la valoración perioperatoria del paciente, y todo paciente en su expediente debería tener una, sobre todo si está con hiperglucemias em, repetitivas, ¿no? Y sobre todo para saber si es hiperglucemia de estrés, si es un paciente diabético que no sabía que lo era, o un paciente que sí se sabe con diabetes, y para ver qué tanto está bajo control. Si tenemos un paciente con hemoglobina glucosilada de más de 9% y glucosas persistentemente elevadas arriba de 200, entonces aguas porque ese paciente puede tener complicaciones agudas severas.
Si mi paciente tiene factores de riesgo para hacer hipoglucemia, tenemos que estarlo vigilando de forma estrecha, porque si me la hace durante el evento quirúrgico, probablemente no me pueda dar cuenta y el paciente pueda quedar con daño neurológico irreversible y complicar pues toda la situación. Los medicamentos vía oral se suspenden y se reinician una vez que el paciente ya está estable y ya va a casa. La insulina basal no se suspende, solo se ajusta la dosis, la que se suspende es la prandial. La insulina eh, es importante para llevar a metas al paciente, ya dijimos entre 140 y 180, y el esquema de insulina pues depende, y el ajuste de la misma depende del régimen que tenga mi paciente. Ya vimos un basal bolos eh, que sea proporcionado, desproporcionado, NPH, ¿sale? Se debe realizar una glucometría previa a la inducción anestésica siempre, ¿vale? Y el control glucémico se hace con insulina a requerimiento, si el paciente está estable, o insulina intravenosa, si mi paciente está críticamente enfermo y tiene todos los factores de riesgo que dijimos para no controlarse con insulina subcutánea. Bueno, pues eso es todo. Agradezco de nuevo al Colegio de Medicina Interna por haberme permitido hablar con ustedes. Es un honor para mí y estoy abierto para sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, pues de nueva cuenta, bienvenidos a la sesión académica de esta semana. Sin duda, la inflamación desempeña un papel fundamental en el desarrollo no solo de las complicaciones en la diabetes, sino también pues nos aumenta ese riesgo de comorbilidades, como nos explicó ampliamente el doctor Rodolfo en esta sesión que brillantemente nos ha expuesto. Le doy la bienvenida, doctor, en esta noche. Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros sus conocimientos. También le doy la bienvenida a la doctora Gabriela Lisiaga, que es la secretaria del Colegio de Medicina Interna de México, y estaremos moderando juntos en esta noche la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, no sé si quiera saludarnos, doctor, por favor, Hola, toda hola, la muy buenas audiencia. noches, doctora Ujú. Karina, doctora Gaby. Pues nada, agradezco mucho la invitación del Colegio de Medicina Interna para poder platicar con ustedes pues de un tema de relevancia para la formación del médico internista y pues estoy aquí atento para las preguntas que me quieran realizar. Gracias, doctor. Gaby. Bueno, aquí existe una pregunta en relación a qué hacer con los pacientes que llegan en una urgencia conocidos con diabetes, que solo tienen una biometría hemática y tiempos de coagulación que frecuentemente el internista nos corresponde ver estas situaciones, ¿no? Que en urgencias no le piden el resto de estudios. Muy bien, bueno, pues sabemos que ante una urgencia quirúrgica, pues el paciente no requiere como tal de una valoración perioperatoria. Aquí habría que ponderar qué es lo que pone en riesgo su vida, ¿no? Entonces, el paciente que va a ser sometido a algún evento quirúrgico de urgencia, pues tiene que ser ingresado al quirófano de inmediato y pues ya durante el perioperatorio estarlo monitorizando. Si presenta hiperglucemia, lógicamente como va a ser un paciente que se considera críticamente enfermo, pues va a tener que ser eh, pues vigilado hora con hora por vía intravenosa y la administración va a tener que ser de insulina intravenosa para llevarlo a metas de control. Entonces, realmente en este tipo de pacientes no requerimos ni de una hemoglobina glucosilada, solamente pues una glucosa central y estarlo vigilando con glucometrías y el anestesiólogo tendrá que estarlo vigilando hora con hora para mantener las metas de control y que la hiperglucemia no empeore más el cuadro que ya le está provocando deterioro al paciente. Sí, sí, bien, muy bien, muchas gracias, doctor. Y en este momento, y tal como excelentemente nos expuso, el seguimiento constante, dependiendo de cada tipo de paciente, pues es elemental. Nos preguntan, ¿hay algún tipo de monitor de los que ahora se utilizan, como puede decir marcas, como el Freestyle, que pudiera ser de utilidad?
o dejan de ser confiables o es mejor irnos con las glucemias capilares? Bueno, el monitoreo continuo de glucosa sí tiene cierto papel en la monitorización del paciente perioperatorio, pero preponderantemente en el paciente que está clínicamente estable, normalmente en el paciente de cirugía ambulatoria. ¿Por qué? Porque podemos estar vigilando su glucosa prácticamente en tiempo real, sin necesidad de ser tan invasivos. En el paciente críticamente enfermo, que está en estado de choque, que está con hipoperfusión tisular, no tiene realmente una utilidad. Probablemente aquí tendremos que echar mano directamente de las glucometrías que toma el anestesiólogo, incluso por una vía arterial, para tener niveles más fidedignos de glucosa. Entonces, la respuesta es la siguiente. En paciente ambulatorio estable, que ya a lo mejor utiliza este dispositivo, pues sí tiene, eh, digamos que cierta evidencia de que se puede utilizar para mantener al paciente en metas de glucosa. En el paciente críticamente enfermo, que está hipoperfundido a nivel cutáneo, lo más seguro es que nos dé cifras erróneas y tenga que ser vigilado de forma más estrecha, sobre todo por medio de ya sea glucometría por medio de una vía arterial, que es lo que más frecuentemente usa el servicio de anestesiología. Ok, muchas gracias, doctor. Doctora Gaby. Bueno, aquí es una pregunta el doctor José Manuel Flores, que no directamente relacionada, pero con la diabetes. Dice, si un paciente con diabetes controlado por una hiperlipidemia combinada y va a ser sometido a una cirugía, me imagino que programada mayor, ¿cuál es la conducta a seguir? Gracias, felicidades y saludos. Ok, bueno, pues como tal, la dislipidemia no es una contraindicación para someter al paciente a un evento quirúrgico. Este, la verdad es que pues el control de colesterol, triglicéridos, lipoproteína de baja densidad, HDL, pues tendría que ser de forma ambulatoria. O sea, realmente no hay contraindicación como tal para que un paciente con hiperlipidemia entre a cirugía, incluso ni siquiera con hipertrigliceridemia. Entonces, no considero que haya que actuar, ¿no?, de forma incisiva en ese momento para reducir los niveles de lípidos para que el paciente no vaya a tener ninguna complicación. Totalmente de Ok. acuerdo. Creo que aquí la única situación es decir que posteriormente recomendar como parte de nuestra valoración preparatoria que el paciente tiene un incremento de riesgo por las alteraciones de lípidos y que requiere posterior a su cirugía ser evaluado por el área de medicina interna o endocrino en su caso. Y si acaso, pues a lo mejor yo podría eh, pedirle a un paciente, a un cirujano que espere si es una cirugía de manera este, em, Programada. programada, que si tiene más de 1000 de triglicéridos, probablemente pues sí intentar disminuir un poco los valores por el riesgo per se de hacer pancreatitis únicamente por las cifras, ¿no? Pero yo creo que ninguna otra alteración de lípidos podría ser una contraindicación absoluta para cancelar un evento quirúrgico. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo con usted, doctora. Si al final el paciente tiene una cirugía electiva que no es urgente y se presenta con, no sé, una hiperlipidemia familiar, con triglicéridos, como usted comenta, ¿no?, arriba de 1000, pues aquí la prioridad sería controlar la dislipidemia para evitar que el paciente llegue con una pancreatitis aguda que sí puede poner en riesgo su vida, y ya que esté con niveles considerablemente bajos, en este caso de triglicéridos, pues ya programarlo sin ningún problema. Pero para fines de contraindicación quirúrgica, la verdad es que los lípidos no los tomamos como tal tanto en cuenta. Muy bien, doctor. Y bueno, en el chat y en las plataformas siguen llegando saludos y felicitaciones por la excelente ponencia. Casi todos los estados de la República Mexicana, de las filiales, están conectados, que son fieles seguidores de estas sesiones. Y bueno, el doctor Bernabé Heredia nos pregunta, en la práctica clínica,
realmente no deberíamos ser demasiado estrictos en el control glucémico en el paciente en un periodo postoperatorio de aproximadamente 3 o 5 días, o debemos seguir ese control tan cercano. Pues el control perioperatorio de un paciente con hiperglucemia o con diabetes se debería de continuar incluso 4 semanas después del evento quirúrgico. Actualmente está completamente demostrado que el paciente esté con elevaciones persistentes de glucosa durante el perioperatorio va a tener consecuencias 21 días posteriores incluso al evento, ¿no? El procedimiento anestésico, el evento quirúrgico, el estrés que esto genera, la respuesta metabólica al trauma, van a alterar el metabolismo del paciente incluso hasta entre 21 y 28 días posteriormente al evento. Debido a eso, pues tenemos que tenerlo vigilado. Muchas veces el paciente ya sale del quirófano, regresa a piso de cirugía, una vez que el paciente pues ya está con vía oral, ¿no? Ya pues tuvo una uresis adecuada, ya el paciente caminó, el paciente ya defecó, el paciente ya está estable, ya no tiene tanto dolor, pues es egresado a domicilio sin una vigilancia estrecha. Entonces la recomendación sería, si el paciente tuvo una cirugía sobre todo mayor, tuvo un trauma importante durante el evento quirúrgico, la manipulación de tejidos fue de suma importancia, el paciente es un paciente con diabetes que probablemente no estaba en metas de control antes del evento quirúrgico, yo sí lo seguiría incluso hasta 21 o 28 días posterior al evento, a ver si no hace algún tipo de descontrol importante y posterior a eso, pues remitirlo a medicina interna, endocrinología, para que ese paciente pues lleve su control metabólico de forma ambulatoria. Gracias, Muy doctor, bien. por su comentario, doctora Gaby. Aquí está la pregunta del doctor Víctor Francisco Izaguirre. Dice, buenas noches, gracias, doctor. ¿Hay alguna cifra de hiperglucemia para suspender alguna cirugía? Sí, claro. Pues si mi paciente está con glucosas persistentemente elevadas por encima de 200 miligramos por decilitro, lo más prudente sería ver, número uno, que lo está descontrolando, ver el apego al tratamiento y si la cirugía no es una cirugía urgente, pues se tendría que reprogramar hasta que el paciente esté en metas de control o por lo menos con glucosas entre 140 y 180 y con una hemoglobina glicada menor al 9%. Ok, bueno, muchas gracias por puntualizarnos esto. Y bueno, si bien es cierto, en la plática vimos diabetes, quizás con el enfoque más en diabetes tipo 2, la pregunta que nos hacen en Facebook es, ¿se aplicarían los mismos criterios de control en diabetes, pacientes con diabetes tipo 1? Sí, Porque ya los realmente. vemos como adultos. Ujú. Claro, sí, realmente las cifras de seguridad, ¿no? Son las mismas para paciente con diabetes tipo 2 como con diabetes tipo 1. Nada más habría que tener un poco más de cuidado con el riesgo de cetoacidosis diabética en el paciente con diabetes tipo 1 porque sabemos que fisiopatológicamente pues ellos tienen deficiencia absoluta de insulina. Entonces el riesgo de que nos hagan una cetoacidosis diabética, incluso por dejarlos en ayuno y suspender la insulina, es más alta que en el contexto de un paciente con diabetes tipo 2. Sería tal vez la única lista en la que tenemos que tener más cuidado, pero las metas prácticamente son las mismas. Ok, gracias por puntualizarlo, doctora Gaby. Cuando se suspende una cirugía por un paciente que tiene una hemoglobina A1C mayor a 9 y ajustamos el tratamiento, ¿en qué momento debemos recomendar volver a valorarlo? ¿A los 3 meses o en un tiempo mayor? Excelente ponencia, Luis Alberto Hernández. Muchísimas gracias. Sí, sí, sabemos que la hemoglobina glucosilada pues nos refleja el promedio de la glucosa durante 3 meses, entonces sí, lo más prudente sería ajustar el tratamiento del paciente, ver por qué no está en metas de control y en 3 meses tomar de nuevo una determinación de hemoglobina glicada 1C. Si mejoraron esas cifras y el paciente está en condiciones, pues sería prudente ya programarlo para cirugía. Ok. ¿Ves otra pregunta en el chat que nos puedas Sí, compartir?
Yo sé que lo comentó durante su plática, doctor, pero el doctor Alfredo Arroyo quedó un poco con duda en cerca de la conducta a tener en un paciente con diabetes que está manejado con un GLP-1. Muy bien. Sí, yo comentaba en la sesión que los análogos del receptor del GLP-1 son fármacos que como parte de su mecanismo de acción disminuyen el vaciamiento gástrico, ¿no? Lo retardan. Hay ciertos estudios que lo que buscan es demostrar si sobre todo el paciente con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, con más de 20 años de evolución de la enfermedad, ya tienen gastropatía diabética y asociado al uso de GLP-1 incrementa el riesgo de regurgitación o incluso de broncoaspiración. Y la verdad es que en la actualidad no hay evidencia de que la combinación gastropatía diabética más el uso de estos fármacos incremente el riesgo de estas complicaciones. Entonces, tendríamos que ver qué fármaco se está aplicando el paciente. Si se está aplicando un fármaco que se aplica una vez a la semana, la pauta de suspensiones a la semana del evento quirúrgico. Si el paciente se está aplicando un medicamento, por ejemplo, el liraglutide, que se administra todos los días, pues aquí tendría que suspenderse un día previo al evento. Pues depende de la vida media del fármaco, va a ser el tiempo en que se suspende el mismo para que el paciente pueda ser sometido ya a la cirugía. Oiga, doctor, ¿y valdría la pena en estos pacientes de aplicación semanal llevar control o dar algún fármaco intercurrente a la cirugía? No, porque pues per se la vida media del fármaco va a hacer que tenga efecto durante esa semana que se suspenda, por lo tanto no tendría que dejarse ningún otro fármaco para contrarrestar los niveles de glucosa, no, no es necesario. Ok. Y bueno, les comento, estamos con casi 700 asistentes en la plataforma del Colegio de Medicina Interna y los que están conectados en otras plataformas como Facebook. También les agradecemos su seguimiento puntual a estas sesiones y siguen llegando las felicitaciones para su ponencia, doctor. Y le comento, bueno, también le saludan, insisto, desde Uruapan. Y aquí hay una otra pregunta. ¿Nos recomendaría tener siempre en todos los pacientes un estudio de depuración de creatinina? Bueno, yo imagino específicamente pensando en los que ya son programados, ¿no? O podemos solamente con la creatinina sérica hacer el cálculo también en el manejo perioperatorio de la función renal para no llevarnos como ninguna sorpresa desagradable, sobre todo en las dosis de los medicamentos que usamos. Claro, excelente pregunta. Sí, es muy frecuente que el paciente llegue a la valoración perioperatoria ya con datos de enfermedad renal crónica y el paciente pues no tenía el conocimiento de esto. Mm, Actualmente ya no se recomienda la recolección de orina de 24 horas, sobre todo por los sesgos que hay y los fallos en la recolección. Sabemos que muchas veces para el paciente es difícil estar cuantificando pues mililitro por mililitro de orina y lo que hacemos actualmente pues es calcular o estimar la tasa de filtrado glomerular con las calculadoras que existen, ¿no? Principalmente CKD-EPI. Entonces, no recomiendo que se realice una recolección de orina de 24 horas para medir la tasa de filtrado por ese tipo de errores que puede haber y es suficiente con una determinación de creatinina, ¿no? Con el sexo, la edad, el género del paciente y lo que nos pida la calculadora para poder estimar la tasa de filtrado glomerular. Ok. Gracias por su comentario, doctor. Doctora Gaby. Dice, muy detallada e ilustrativa, doctor Tomás Patiño. ¿Y si la urgencia o emergencia quirúrgica determina plan sobre la marcha? Insulina A, R, insulina de acción rápida. Yo me imagino, ya. Pero es ultra, ¿no? Perdón, doctora, es que no entendí la pregunta. Sí, dices, si la urgencia o emergencia quirúrgica determina plan sobre la marcha. IAR, o sea, me imagino que insulina a requerimientos o algo así. Y pues, bueno, yo ahí de acuerdo, sí, nosotros tenemos un plan, pero cada paciente responde de una manera personal y particular y a veces es necesario que utilicemos insulina
en un paciente que en teoría estaba bien controlado o que tenía una adecuada hemoglobina glucosilada y dosis bajas de fármacos antihiperglucemiantes, sí a veces podemos llegar a utilizar la insulina en esquema de acuerdo a lo que el doctor nos había presentado en su plática, ¿no? Que hay diferentes esquemas en relación al tipo de paciente que estamos manejando. Y lo que él dijo, ¿no? Si es un paciente que se puede administrar de manera subcutánea o bien si es un paciente con una enfermedad muy grave y por perfusión tisular, pues el uso de insulina intravenosa. Sí, Me claro. imagino que por ahí va. Sí, o sea, en el contexto ambulatorio, si va a ser una cirugía menor y el paciente probablemente ese día se va a ir de alta, pues Ujú. los medicamentos vía oral pues son la elección, ¿no? Si el paciente va a ser ingresado al hospital, se va a someter al evento quirúrgico y va a durar 2, 3 días hospitalizado, incluso más. Aquí lo importante es suspender los medicamentos vía oral antes del evento. El paciente, todo paciente hospitalizado con hiperglucemia, independientemente de que tenga diabetes o no, o sea, si es por estrés o es por diabetes, tiene que ser manejado con insulina. Y depende mucho de las características del paciente, si va a ser solamente insulina requerimiento, o sea, un esquema móvil, si va a ser una basal, si va a ser un basal bolos, un basal plus. La única insulina que tal vez no esté indicada en paciente hospitalizado sean las premezclas, porque se han asociado más al incremento o el riesgo de hipoglucemia. Pero sí, o sea, el traje es a la medida, ¿no? Hay que individualizar el tratamiento de cada uno de los pacientes. Sí, doctor. Eh, Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Existen algunos medicamentos que nos puedan aumentar o disminuir la sensibilidad a la insulina en el periodo perioperatorio, doctor? Claro, existen múltiples medicamentos que pudieran incrementar el riesgo de hiperglucemia en el paciente, sobre todo en el paciente críticamente enfermo. Si el paciente, no es grato recordar para nadie la pandemia de COVID-19, pero la mayoría de los pacientes tenía esteroide, ¿no? Tenía dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona. Los esteroides son de los fármacos que más incrementan la resistencia a la insulina. También algunos otros fármacos, sobre todo algunos medicamentos de quimioterapia, incluso pacientes críticamente enfermos, por ejemplo, que están en terapia intensiva o que están a lo mejor con un choque séptico secundario a una peritonitis secundaria, una colecistitis complicada y que tienen vasopresor. Los vasopresores incrementan de forma importante la resistencia a la insulina y son pacientes que muy fácilmente nos hacen hiperglucemias muy, muy altas. Entonces sí, sí hay múltiples fármacos que pueden provocar hiperglucemia en el paciente y pues muchas veces son necesarios. Entonces lo ideal es controlar al paciente eh, ya sea de forma subcutánea o de forma intravenosa, porque muchas veces estos medicamentos pues no se pueden suspender. Pues en seguimiento a esta pregunta que nos hizo favor de leer la doctora Karina, el doctor Jorge González dice si usted tiene alguna recomendación en relación a los pacientes que están con manejo en esteroides, con esteroides. Ok, sí, normalmente los esteroides suelen descontrolar la glucosa en el postprandio, es lo más frecuente. Si bien sí incrementan la glucosa en ayuno, también se ha demostrado que la postprandial es la que más se elevan. Pues dejar la dosis mínima del esteroide para controlar la patología para la que está indicado, ¿no? Por ejemplo, si es una enfermedad reumatológica, pues tratar la dosis mínima que el paciente lo mantenga estable em, y pues ajustar el tratamiento con insulina para mantenerlo en metas de control. Vuelvo a repetir, muchas veces el esteroide está justificado, no se puede suspender y aquí habría que valorar el riesgo-beneficio. Si yo suspendo el esteroide, probablemente pues el paciente empeore, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente con actividad lúpica que llega con deterioro renal o hematológico de cualquier índole y lo tienen que pulsar, pues hay que pulsarlo, ahí no hay vuelta de hoja. Y si por alguna razón esa paciente o ese paciente tiene que ser sometido a un evento quirúrgico, pues tratar de
controlarlo lo más que se pueda con las estrategias que ya vimos. Y si el paciente ya no requiere el esteroide, o por ejemplo en COVID-19 ya cumplió 9, 8 días, el paciente ya mejoró en cuanto a la oxigenación, a los síntomas, ya no está inestable, pues podríamos valorar suspenderlo para evitar complicaciones si es que va a ser sometido a un evento quirúrgico. Bueno, y en este punto, pues no olvidar que el paciente con esteroides crónico, pues está bien recomendado utilizar dosis de choque, ¿no? En el evento quirúrgico para evitar que nos caiga en una supresión esteroidea. Entonces, sí, buscar la manera de ajustar el esteroide lo más que se pueda en el preoperatorio y bueno, sin olvidar que requiere una dosis de estrés, pues lo manejamos principalmente con hidrocortisona durante este periodo de quirúrgico o de estrés importante. Así es. Y bueno, tenemos otra pregunta. ¿Sí? Dado que muchos pacientes ya cursan con alguna nefropatía y a veces no se ha diagnosticado y sobre todo en el contexto quizás de un paciente, pues no nada más geriátrico, ¿no? Que tuviera, no sé, sarcopenia y maneje creatininas pues normales o incluso bajas y no pudiéramos hacer no fuera tan confiable en ese momento, no tuviéramos una depuración, o bueno, en este caso, el cálculo de la función renal, sería recomendable y yo agregaría factible también realizar seguimiento con cistatina C. Sí. Sí, claro, o sea, recordemos que la cistatina C pues se encuentra en todas las células nucleadas y es Ujú. una herramienta que, si bien no es perfecta, así como la creatinina, pues no depende como tal de la masa muscular. El problema es que la cistatina C, pues pocas veces está disponible en los centros hospitalarios, ¿no? Podría Sí, decir claro. que yo nunca la he visto. Entonces, por lo menos en los hospitales públicos, pues va a ser bien complicado. Pero claro, es una herramienta que existe y se puede echar mano de ella. Ok, muchísimas gracias, doctora Gaby. El doctor Gerardo Palafox dice, llamábamos respuesta metabólica al trauma en pacientes con hiperglucemia no diabético. ¿Su opinión? Llamábamos, Respuesta metabólica al trauma en pacientes con hiperglucemia que no es diabético. ¿Su opinión? bueno, eso se conoce como hiperglucemia de estrés, ¿no? Ya dijimos, toda persona que está sometida a un evento de estrés quirúrgico, ¿no? La propia anestesia provoca disminución en la glucólisis, aumenta la gluconeogénesis, la glucogenólisis, incrementa los niveles de glucosa en sangre, el propio ayuno genera un estado de resistencia a la insulina y todo eso provoca hiperglucemia de estrés. Todo paciente con hiperglucemia de estrés se debe de tratar, no solo aquel que tiene diabetes, porque los mismos desenlaces adversos, tal vez en menor proporción, sucedan en aquel paciente con hiperglucemia de estrés que en aquel con diabetes. Y también actualmente está demostrado que aquel paciente que durante un evento quirúrgico o durante una hospitalización presentó hiperglucemia de estrés, el riesgo relativo de que presente o de que desarrolle diabetes en los años venideros, pues es de más de 3 veces. Entonces, estos pacientes hay que tenerlos vigilados. Exacto. Sí, o sea, exacto. O sea, sabemos que es una respuesta realmente al estrés, pero no hay que olvidar que desafortunadamente es un factor de riesgo para el paciente. También me está preguntando el mismo, excelente tema y ponente y cómo tratarla. Bueno, ya lo comentó. Sí, porque me acaba de llegar. Perfecto. ¿Tienes alguna otra, Cari? No, no veo ninguna otra. Estoy aquí revisando Yo, si hay yo alguna tengo otra. aquí de Oscar Alberto Ábalos. Dice, tengo algo de experiencia en el control glucémico durante el ingreso a labor de una mujer. Ay, se movió la cosa. Espérame 2 segundos. Aquí está. De una mujer embarazada en trabajo de parto que durante el mismo, esta mujer podía ser intervenida tanto para cirugía o una cesárea. Aquí se recomienda como solución de base la glucosada al 10%,
meta de control entre 110 y 140 miligramos, y la medición de glucometrías cada hora y también medición de cetonemia horaria que sea menor a 1 milimol por litro. La insulina a utilizar es regular en infusión continua de acuerdo a los valores de glucometría y cetonas para mantener meta de control antes citada. Sin embargo, en el hospital en donde trabajo no contamos con dispositivos para medir cetonas y desconozco si en México contamos con dispositivos para ello. ¿Usted conoce si algún dispositivo para medir cetonas? Muchas gracias. Y pues sí, Claro, sí hay. de hecho, yo siempre bromeo con mis estudiantes, con mis residentes, que en mi cumpleaños me regalen tiras para cetonas. El dispositivo Freestyle, el glucómetro como tal, el Freestyle, Así es, era vos. tiene tiras específicas para cetonas. Lógicamente se venden aparte, ¿no? O sea, el mismo dispositivo trae el software para medir cetonas y mide prácticamente desde un miliequivalente o milimol hasta 10 miliequivalentes. Entonces, es una forma muy rápida de saber si el paciente, por ejemplo, hace cetoacidosis diabética sin esperar el examen general de orina o la determinación de cetonas en plasma, que por ejemplo en mi hospital se subroga. Entonces, pues me tengo que esperar 2 semanas para que me llegue el resultado. Si yo tengo el glucómetro y tengo las tiras que se venden por internet, eh, pues puedo determinar en 10 segundos si mi paciente tiene cetonemia. Y sabemos que la que mide o la que se debe de medir es el beta hidroxibutirato y la tira específica mide beta hidroxibutirato. Entonces, si existe el glucómetro y no es comercial, es el freestyle y se venden las tiras para determinación de beta hidroxibutirato. Sí, exactamente. Hay ciertos dispositivos que son únicamente para medir cetonas, pero hay otros que en el mismo dispositivo se puede poner la tira reactiva para la glucosa y la tira reactiva para las cetonas con la misma muestra, ¿no? Sí, incluso hay unos Diferentes momentos. perdón, doctora, sí, incluso hay unos que miden colesterol, triglicéridos, glucosa y aparte miden cuerpos cetónicos. Y sí los venden en México. Ok, Sí. bueno, muchísimas gracias por la recomendación. Y sí, hay una pregunta más que estamos viendo aquí en redes. ¿Existe alguna, o bueno, nos puede facilitar alguna recomendación en particular en pacientes oncohematológicos y que cursan con diabetes y van a ser sometidos a un evento quirúrgico? Muy bien, bueno, la población oncohematológica, si bien es una población con más riesgo de hacer hiperglucemia, sobre todo por la quimioterapia, realmente las medidas son las mismas, las metas son las mismas, solamente si el paciente está en tratamiento activo con quimioterapia, probablemente tenemos que tener más cuidado porque ellos hacen más picos de hiperglucemia, sobre todo si están con 6-mercaptopurina o con azatioprina, el riesgo incrementa. Pero realmente las metas son las mismas y el manejo es prácticamente el mismo. No hay como tal un consenso en pacientes oncológicos o hematológicos, pero la meta es esa, 140 y 180 en general, en pacientes cardiópatas o que van a ser sometidos a un evento quirúrgico cardíaco, un bypass o alguna cirugía a corazón abierto. Ahí se sugiere que la meta sea un poquito más estricta, tal vez entre 110 y 140, pero con el incremento en el riesgo de hipoglucemia. Pero en general esa es la pauta. Ok, muchas gracias, doctor, por recordarnos esto. Gaby, ¿alguna otra pregunta que veas en la plataforma? Porque yo acá en otras redes ya no veo otra. Sí, hay dos que me parecen que pues ya las comentó, pero se las voy a leer. Dice, ¿alguna diferencia en el manejo de hiperglucemia perioperatoria en pacientes con enfermedad crónica? Pues no, realmente no hay ninguna, prácticamente es la misma. Sí, las metas no creo que cambien, lo que puede cambiar son las dosis, ¿no? Del medicamento, porque puedes llegar más rápidamente al control, o bueno, o hay más riesgo de hipoglucemia en pacientes con cánceres caquéticos o bien el paciente que tiene falla renal, pero sí, las metas siguen siendo las mismas. Y de acuerdo con usted, doctor, y también la pregunta si el uso de sensores externos pueden ser útiles para controles de glucosa intra y posoperatorio, considerando la respuesta metabólica al trauma, que también ya lo comento, pero es una
reciente, acaba de llegar hace poquito, del doctor José Alfonso Espinosa. Sí, como lo comentamos, en paciente ambulatorio son de utilidad, ya sean los monitores continuos de glucosa o el monitor freestyle, pero en paciente críticamente enfermo no, ahí tendría que ser la determinación de glucosa incluso con una vía arterial. Algo que no comenté en la sesión, tal vez sea de importancia, es que en el caso de la mujer embarazada, ahí las cifras sí cambian un poco. Ahí la meta es entre 72 y 126 miligramos por decilitro. Sobre todo si la paciente está intraparto, ¿no? Si ya está en trabajo de parto. Si es una paciente que va a ser sometida a una cirugía cesárea, pues ahí cambia un poquito, ahí incrementa de 90 y 140, pero prácticamente la meta oscila entre eso, entre los 110 y 140, como si fuera una cirugía de índole cardíaco. Sí, y recordar, ¿no? También, doctor, que después de que ya se extrae la placenta, pues hay que estar muy al pendiente, ¿no? Por el riesgo de ahora del revés, de hipoglucemia. Entonces, que necesitamos ajustar las dosis de insulina posteriormente al alumbramiento que le decimos, ¿no? Es correcto. Y pues básicamente, doctor, muchísimas felicitaciones de diferentes partes y bueno, dice, felicidades al expositor por el amplio dominio del tema. Saludos de la filial Durango. No, Y muchísimas vale mucho gracias. la pena que sepa que hay mucha gente de Latinoamérica también con nosotros que lo está felicitando, ¿eh? No, la verdad es que yo estoy muy, muy contento. La verdad es que me siento eh, pues muy agradecido con el Colegio de Medicina Interna por tomarme en cuenta para poder platicar con ustedes de este tema que en lo personal considero muy, muy importante porque pues los pacientes diabéticos cada vez incrementan más a nivel mundial y pues son más susceptibles de requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, pues hay que tenerlos em, estables para evitar complicaciones a las que están expuestos. Muy Pues bien, bien, doctor. yo ya. ¿Algún comentario? Bueno, ya agradeció al colegio, le agradecemos nosotros, por supuesto, también a usted el interés y la disponibilidad para compartir los conocimientos con todos los internistas y todos los médicos que están conectados en esta noche. ¿Algún consejo final que nos pudiera dar para cerrar esta sesión, doctor? Bueno, pues mi consejo sería em, tratar de, pues, que mi paciente, bueno, como médico internista, llegue a metas de control, ¿no? A todas las metas. Sabemos que cuando un paciente se considera controlado es porque está en todas las metas de control, porque es un síndrome clínico que, pues, mientras esté controlado, puede ofrecerle al paciente una excelente calidad de vida, pero si no, el riesgo de que el paciente pues tenga incremento en su riesgo, valga la redundancia, cardiovascular es muy, muy alto. En el contexto perioperatorio, pues son pacientes que nos vamos a encontrar todos los días y las cirugías que sean pues prioritarias, tratar de controlar lo más rápido que se pueda al paciente y las que no sean prioritarias, pues darle mucho más importancia al control metabólico porque el paciente puede tener complicaciones, como comenté, hasta 28 días después del evento quirúrgico y darle seguimiento, ¿no? Muchas veces el paciente se opera, se va a casa, nadie le da seguimiento, en esos 21 o 28 días el paciente se complica, e incluso muchas veces puede haber un deceso. No, darle seguimiento a mi paciente y tratar de que antes, durante y posterior al evento quirúrgico estén metas de control para que pues tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias una vez más por habernos compartido esta sesión, doctor. Muchas gracias, Gaby, también por colaborar como mesa directiva en estas sesiones académicas y, por supuesto, no se realizarían si no tuviéramos esta audiencia que siempre está al pendiente de lo que genera el colegio en temas académicos. Muchísimas gracias a todos. Que pasen buenas noches. Solamente un par de anuncios parroquiales, dirían, ¿no? Bueno, tres. Uno,
Recordar que seguimos con las sesiones semanales. Vamos a continuar en este tenor del manejo perioperatorio y la próxima semana hablaremos en específico sobre enfermedades reumatológicas, pacientes que cursan con ellas y serán sometidos a algún evento quirúrgico. Segundo tema es el ya próximo curso internacional de medicina interna, que será en el mes de junio en Villahermosa, Tabasco. Y bueno, vayan alistando sus maletas y tenemos por ahí pendiente, y lo sabemos, el liberar ya el programa académico preliminar, y ya está, si no es que quizás ya la doctora Erika Carrillo ya lo subió a redes. Entonces, pedimos mil disculpas por el retraso que pueda haber tenido en la liberación del mismo por parte de la mesa directiva, pero estamos ya en eso y estamos a nada de ya darlo a conocer para que cada uno haga los trámites correspondientes, sobre todo quienes están a nivel institucional, que se requieren permisos y estas cosas. Y bueno, sin más, insisto, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego, gracias por su participación.